Hoy en nuestro altar familiar estaremos tratando un tema muy importante y es el poder de las palabras. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bueno, el Señor ha puesto en este pequeño miembro que es nuestra lengua un poder muy grande para construir o para destruir. Es bellísimo. Y cada uno de nosotros se forja su propio camino y abre las puertas en la vida dependiendo las palabras que salgan de su boca. Uno puede estar marcando su vida con palabras negativas, destructivas, de fracaso, o uno puede estar marcando su vida y la de su familia con palabras de bendición, de edificación. Esta cosa es real, hijo. Así que bueno, en este tema de hoy yo creo que todos tenemos algo para aportar acerca del poder que hay en la lengua para edificar o para destruir. Yo quiero hacer una pregunta que la he escuchado mucho en redes sociales y es, ¿esto no es lo mismo que positivismo? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que el positivismo no está mal. Creo que hay un poder en la palabra, sea que tú seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios. Son leyes espirituales que nos cobijan, igual como es mejor dar que recibir, independientemente de que tú seas cristiano o no. El que da mucho recibe mucho igual. Creo que la palabra es muy clara en que en nuestra boca tenemos el poder para la vida o tenemos el poder para la muerte. Dice Santiago, el que está hablando mi papi, Santiago 3, que el que logra dominar su lengua logra dominar todo su cuerpo, independientemente de que sea cristiano o no. O sea, yo creo que los cristianos definitivamente tenemos que ser muy positivos. Tenemos que vivir una vida alegre, en gozo, en avance constante a pesar de las situaciones. Claro, y uno mira a las personas que lo están predicando, que no son cristianos, y les está funcionando. Y sí están logrando construir con sus palabras tremendos negocios, están logrando como construir por medio de las palabras. Aunque no conocen de la palabra de Dios, se cumple para todos nosotros ese principio bíblico. Pero yo creo que si le sumamos a nuestra palabra solo positivismo es muy bueno, pero si de nuestra boca sale la todopoderosa palabra de Dios, entonces tenemos una bomba atómica en nuestra boca. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Porque dice la Biblia, dice la Biblia que Dios creó todo con el poder de su boca. O sea, no estamos hablando que ni siquiera nuestros pensamientos atraen o que nuestras acciones son lo más relevante, sino que Dios creó hablando. Y solamente a nosotros nos hizo con sus manos, pero toda la creación se desprendió de una palabra. Y además que en sí el evangelio, en sí la palabra de Dios es esencialmente positiva, sin que sea positivismo. Nos vamos a entender muy bien. Esta mañana reflexionaba acerca del versículo que dice: las palabras que les he dado hoy son espíritu y son vida. Es decir, que nuestras palabras tienen vida, o sea, son reales, o sea, no son simples palabras lanzadas como al viento, sino que tienen vida en sí misma. Y más la palabra de Dios tiene el poder de hacer, de transformar. Es algo que está en movimiento, que no solamente es una palabra hueca que no hace nada más, sino es una palabra que transforma, que cambia. Igualmente nuestras palabras tienen vida. Tienes mi respeto, Stark. Bueno, yo creo que críticas siempre va a haber a lo que predicamos o a lo que enseñamos, y lo importante creo yo que debemos tener en cuenta nosotros, tanto como familia, como iglesia, como siervos de Dios, es que lo que salga por nuestra boca sea la palabra de Dios. Justamente, ¿cómo se llama este libro? Este libro se llama La Palabra de Dios. Y Dios tiene poder en su palabra, y a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces en nuestra palabra Dios también puso poder. Mira ese potencial. Ahora, si lo que nosotros estamos hablando va conforme a la palabra, podemos seguirlo hablando. Yo lo que creo es que lo que nosotros no podemos es apartarnos de lo que dice la palabra de Dios. Pero personas que critiquen siempre van a existir. O sea, hay unos que critican porque decimos o no, o porque no decimos. Entonces, nosotros no podemos fundamentarnos en lo que la gente diga, en lo que hacemos en la vida, sino en lo que la Biblia dice, lo que dice la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios habla desde Génesis hasta Apocalipsis es del poder que hay en la palabra. Claro,
mucho mayor en la palabra de Dios. Pero la palabra tiene poder para construir o para destruir. Esta información vale millones. Sí, entonces, nosotros aún, como decía Dani ahora, aún en las personas que no tienen temor de Dios, saben del poder tan grande que hay en sus palabras cuando están hablando a sus hijos. Y los hijos reciben la marca de sus padres porque son autoridad sobre ellos. ¿Cuánto más marcarán la vida de un hijo si lo que nosotros decretamos viene conforme a la palabra de Dios? Entonces, yo creo que no podemos ponernos a escuchar los medios de comunicación más que la palabra de Dios. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Siempre debemos ir a la palabra, porque la palabra nos habla de la bendición y la prosperidad financiera. Y entonces nosotros nos van a criticar porque estamos hablando del evangelio de la prosperidad. Entonces sería al revés el evangelio de la ruina. No habría problema si predicamos el evangelio de la ruina para aquellos que dicen que no está bien predicar el evangelio de la prosperidad. ¿O sería que nosotros podríamos ignorar lo que la Biblia dice acerca del poder que hay en las palabras? Has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, los labios sí atan o desatan la vida de una persona. Yo creo que es irrelevante de alguna manera en cuanto al poder de las palabras. No el tema de la palabra de Dios, sino el poder de la palabra es irrelevante en si eres creyente o no, en cuanto a lo que tú decías del positivismo. Dios dijo, en tu boca hay poder y en tu boca hay poder. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Sí? Como sea que uses ese poder, pues así será la ejecución. Y yo con respecto a eso tengo un testimonio, y es que muchas veces nosotros no conocemos, no entendemos o no somos conscientes de ese poder tremendo que Dios le dio a nuestras palabras. A mí me operaron del apendicitis hace como 4 años más o menos, y ya la cirugía pues salió súper bien, normal, y al mandar el mensaje a las familias como para informarles cómo estaba, yo les dije, bueno, estoy bien, gracias a Dios, me espera una larga recuperación. Acompáñeme a ver esta triste historia. Pero la cirugía había salido perfecta. Y no sé si se acuerdan que yo duré como 3-4 meses en cama sin poder moverme porque la cirugía se abrió y tocó dejarla cerrar por segunda intención. Entonces tocaba estar quieta meses hasta que decidiera cerrar porque no me la volvieron a cerrar. Entonces ya después la monita me dijo, tú dijiste que ibas a tener una larga recuperación. Entonces las palabras tienen un poder tremendo y realmente me parece aterrador pensar que tantas cosas hemos dicho en ignorancia. Por ejemplo, nosotros cuando nos levantamos por la mañana debemos ponerle un título al día. Debemos declarar ese día, así como declaramos cada año, así como cuando vamos a iniciar un proyecto le ponemos un eslogan, le ponemos una marca. En los días deberían ser declarados con sabiduría. Así me gusta. A trabajar, chicos. Y también para los hijos. Claro. O sea, también uno decretar sobre los sobre hijos. los hijos. Entonces, por la mañana, si se levanta uno y está lloviendo, por ejemplo, hay personas que dicen, no, qué día tan feo. Artista inigualable, number one. Ya automáticamente decretaron un día feo para su vida, para su casa. Solo porque está lloviendo. Porque O sea, está solo lloviendo. porque está lloviendo y decimos que el día está pichono. Sí. Uy, tremendo. Increíble que uno se atreva a hablar con su boca sabiendo que tenemos tanto poder en nuestros labios. Ahora, yo creo que sobre el planeta Tierra no hay una autoridad más grande después de Dios que la iglesia. ¡Ya nos exhibiste! Y la iglesia somos nosotros. Y nosotros como miembros de la iglesia debemos tener mucho cuidado sobre las palabras que salen de nuestra boca. Porque nosotros podemos marcar nuestro país. Somos la máxima autoridad sobre nuestro país, la iglesia. Y si la iglesia declara año de sequía, año de pobreza, si declara que vienen tiempos de pruebas, si vienen largas recuperaciones, como le sucedió a Vale, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces nosotros sí debemos abrir sabiamente nuestros labios. La Biblia dice que el necio, aún el necio cuando calla, es contado por sabio. Porque ante una palabra necia es mejor que no haya ninguna palabra. Porque dice que luego vamos a tenernos que comer eso que hablamos. Sí, entonces al comienzo tú dices, qué día tan picho, porque estaba a punto de llover, y luego te mojas.
y luego llegas tarde y luego no coges el transporte que deberías coger porque tú mismo dijiste eso y ahora te lo tienes que comer. Usted no aprende, ¿verdad? Entonces uno muchas veces que hemos pasado malos ratos ha sido porque decimos una palabra y luego, listo, Dios dice, yo Sería- respeto tu autoridad que te di. Sería chévere hacer una película así, o sea, como que lo que la gente diga, que es realmente como pasa, ¿no? Pero hacerlo muy gráfico, como lo que la gente diga en la mañana es lo que va a pasar exacta, literal, durante todo el día. Es una idea ahí para el cineasta. Gracias. A mí me parece tremendo el tema de las palabras. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero igualmente nosotros tenemos 2 orejas y una boca. Y entonces lo que uno habla, uno es el primero que se lo está escuchando, por lo tanto uno es el mismo que se lo está creyendo. Entonces si uno dice, siguiendo por ese mismo lado, este día sí se ve que va a ser feo, el primero que escuchó eso fui yo. ¿Y qué genera cuando yo escucho una palabra? Genera fe. ¿En qué? En lo que escuché. Entonces todo el día voy a estar caminando con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En este caso, que sería que este día va a ser muy feo. ¡Oh, por Dios! Y la fe, ¿qué es? Finalmente pasa del plano invisible al plano visible. Entonces, aunque el día no está mal, yo lo dije, lo escuché, lo creí y me lo comí, como decías tú, Dani. O sea, lo que pensamos después va a nuestras palabras. Después de nuestras palabras, busca la forma de volverse realidad en nuestro plano terrenal. Entonces, nuestras palabras tienen la capacidad de transformar lo que no es para que sea. Y esas palabras son, o sea, las palabras que nosotros decimos duran en el aire por toda la eternidad, o sea, pueden durar mucho tiempo. Por ejemplo, yo escuchaba el caso, creo que es de Cristóbal Colón o de alguien que había dado una maldición y luego años después se cumplió esa maldición literalmente. Ahí también, por ejemplo, en la Biblia está que cualquiera que intentara reedificar las ruinas de Jericó, sobre su hijo arrancaría a construirlo y sobre su hijo menor lo terminaría de destruir. Y arrancan una persona como 1000 años después y arranca a edificar Jericó, y cuando arrancan a edificarlo murió su hijo mayor, y cuando terminaron de edificarlo murió su hijo menor. ¡Mate a Potter! Entonces uno tiene que tener cuidado de no decir una palabra que, Dios mío, eso siempre nos va a ir mal, siempre vamos a ser pobres. Tienen mucha vigencia las palabras, no tienen como fecha de vencimiento. La única manera de destruirlas, yo creo, es con medio de otra palabra de Dios, una palabra de bendición puede cortar una... Bueno, la palabra es considerada también como una semilla, y una semilla siempre va a dar un fruto. Entonces el fruto de la vida de cada uno de nosotros y el fruto de la vida de nuestros hijos depende de lo que nosotros hablemos. Depende de las semillas que hemos plantado en el corazón de nuestros hijos, de nuestro esposo y de la vida de cada uno de nosotros. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En el Salmo 109, 17 dice, amó la maldición y esta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Decía ahorita Laurita que las palabras, dice la palabra de Dios, son espíritu. O sea, las palabras no las vemos, las palabras son espirituales, pero tienen el poder de materializarse. Cuando ven el caldo de cultivo para hacerlo, inmediatamente se van a materializar. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, amó la maldición, uno dice, pero ¿quién amaría la maldición? Nadie ama la maldición. ¿Pero qué es maldecir? Decir una cantidad de cosas malas. Así que los rumores son ciertos. O acerca de mi vida, o de mis finanzas, o de mi familia, o del día, o de lo que sea. Entonces, amar la maldición es decir cosas malas. Como ama decir malas cosas o cosas malas, dice Dios, esta le sobrevino. Luego dice, no quiso la bendición. Y ya habla del querer. O sea, no quiere hablar bien, no quiere la bendición, no quiere, en vez de decir lo que está viendo, decir lo que está creyendo para abrir un camino, no quiere la bendición. Ok, la bendición se alejará de esa persona. Bien pensado, Woody. Luego sigue el versículo 18, se vistió de maldición como de un vestido. Y yo quiero preguntarles a todos, ¿qué es lo más cerca que tienes a tu cuerpo? El vestido.
La ropa. La ropa. Entonces, ¿qué hace la maldición en la persona? ¿Qué hace eso? Se le pega a la persona como un vestido. Es lo más cerca que tiene, es eso malo que está diciendo. Dice, y entró como agua en sus entrañas. O sea, literalmente la persona se toma eso, se le vuelve parte de su vida, de su ser. Y eso es lo que va a vivir. ¡Qué fuerte! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué poder tan grande! Yo tengo un testimonio un poco triste. Acompáñeme a ver esta triste historia. De eso, y es que un día antes de que mi papi se muriera, habíamos terminado de firmar como unas escrituras de un lote que vendimos y pues llegaba una plata bastante generosa. Y mi papi cuando ya como que le entregaron la plata y todo, él dijo, ya me puedo morir en paz. O sea, como queriendo decir, obvio, ya nos dejó a todos muy taqueaditos de plata, pero dijo, ya me puedo morir en paz. Al otro día se murió. Escogió, o sea, transformó una bendición en una maldición por ligereza en las palabras. Yo creo que debemos ser muy cuidadosos en nuestras expresiones, en nuestras palabras, porque dice la Biblia que el diablo está alrededor nuestro como un león buscando a quien devorar. Y si nosotros por error botamos una palabra que no es, para el diablo no es un error. Él está buscando y va a reclamar espiritualmente que eso se materialice. Entonces la gente dice, uy, no, me muero. Estoy rodeado de tontos. Cuando veo algo espectacular, ay, no, qué bebé tan lindo, me muero. ¿Por qué? Exacto, me muero. No, qué susto. No, esto sí me traumó. Todo ese estilo de palabras De son ligerezas, expresiones. no son sabios. La monita una vez me corrigió ahí, cuento. Me corrigió, digamos, algo que yo publiqué en Instagram. Varias veces me ha corregido varias cosas que publico en Instagram. Unas fotos subiditas, ¿no? No, Mentira. Digamos, era una cosa tiernita que estaba haciendo Sara o David y yo dije, quedándome sin aire en 3, 2, 1. Entonces la monita me dijo, ¿cómo se te ocurre poner eso? Como que quedándote sin aire. Y a mí en ese momento me pareció como tan ficticio, un poquito ficti. Igual borré la historia y dije... Y luego puse como muriéndome de ternura en 3, 2, 1. Y la monita, no. A ver, ¿qué pasó? No era el aire, era ponerse. Entonces sí, o sea, lo que dice Pipe, la ligereza, o sea, como... O sea, cuando hablamos importancia. del hombre irreprensible, dice primero marido de una sola mujer, sobrio, y luego dice prudente. Y creo que la prudencia tiene el 100% que ver con las palabras. Son las palabras las que hacen a una persona prudente o necia, ¿sí? Porque justamente las palabras, hay personas que tienen esa coordinación boca-pie, ¿sí? Que abren la boca y meten la pata. Y esa prudencia es justamente saber abrir la boca en el momento indicado, es callar cuando hay que callar, es también decir esa palabra sabia a aquel que lo necesita, también esa exhortación, no es pasar por alto las faltas de los demás, sino saberlas decir en el momento preciso, al esposo, a la esposa, al suegro, a la suegra, a los yernos, a la nuera, a los hermanos, a la iglesia. O sea, pidámosle a Dios que nuestra boca se abra de manera sabia. Eso es parte de crecer, Timmy. Sabia. De hecho, Ani, tú nombraste la palabra prudencia. Y hay una frase que a mí me parece muy linda que dice, la prudencia que hace verdaderos sabios. Ahí hay otro tema y es de las palabras y es las canciones que uno canta, ¿sí? Porque hay muchas veces está cantando canciones tradicionales, bueno, la música que uno canta, y hay veces uno está cantando cosas que, por ejemplo, no sé, una canción de yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muero, sí, o sea, uno está cantando muchas veces simplemente por cantar, pero sin entendimiento y probablemente quedando atado. Asimismo, pues muchas canciones modernas y muchas canciones que son del tema sexual que uno canta y... ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Y uno canta, no, yo trato de no cantar esas canciones y trato de cantar bendición, ¿sí? Con tanta música bonita que tenemos en Ecofamiliar, en Arde en mí, todo lo que Dios nos ha dado, cambiemos la música que habla mal, porque también la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón
habla la boca. Entonces también es un llamado a de qué nos estamos llenando, porque asimismo de lo que nos llenemos, no podemos pensar que va a salir pura bendición y palabra de Dios de nuestra boca, siendo que nos llenamos es de pura basura y de cosas que no le agradan a Dios. A mí me encanta la palabra que dice que el hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y muchas veces fallamos o pecamos con nuestras palabras porque lo primero que pensamos es lo que decimos. ¿Sí? ¿Para qué te digo que no, sí? Pero nosotros debemos ser tardos para hablar. Me encanta una palabra, filtro. que tengamos filtro. Me encanta porque en la palabra de Dios en el Salmo 12 dice, las palabras de Jehová son refinadas 7 veces como en un horno. O sea, la palabra del Señor es pura y nosotros deberíamos aprender también a tener esos 7 filtros en nuestra cabeza y en nuestra lengua antes de hablar, porque muchas veces pensamos y ¡frum!, lo soltamos y ni siquiera pensamos un momento qué es lo que estamos diciendo. Entonces tenemos que aprender a pensar lo que vamos a decir, ¿sí? No solamente como hablar por hablar, un chiste se me salió y dije una cosa terrible. No, tenemos que aprender a filtrar 7 veces, como nos dice la palabra de Dios, que Él filtra su palabra como plata refinada. O sea, nuestras palabras son tan valiosas que debemos aprender a tener esos 7 filtros en nuestra cabeza antes de soltarlo por nuestra boca. Con respecto a esto, hay un como personas que tienden a decir lo siguiente: no, yo sí voy diciendo las cosas como van saliendo. ¿Quieres que explote el universo? Eso sí, yo no sirvo para hipócrita. O sea, como escudándose como si esto fuera una virtud. No, yo sí le voy diciendo la verdad en la cara al que sea y se lo sostengo al que quiera, porque esto es la verdad. Pero eso, yo creo que hay que decir la verdad en todo tiempo. Nunca puede salir palabras mentirosas de nuestra boca, pero deben ser refinadas. Entonces, debe haber un contraste entre lo que es la verdad y lo que es la prudencia, porque no todas las verdades deben decirse en todo momento. Porque la Biblia dice que hay tiempo para todo, tiempo de hablar y tiempo de callar, y aunque sea una verdad, hay momentos para no decirlas. A la esposa, por ejemplo. Yo te conozco. Es tan fácil hablar, ¿no? O sea, es tan fácil hablar y es prácticamente lo que hacemos todo el día, porque aunque estemos solos, estamos hablando. ¿Y cuántos se han descubierto hablando solos? Sí, hablándose, y tal vez la persona con que más hablamos es con nosotros mismos. Nos decimos cosas todo el tiempo. Entonces, Dios santo, sí tenemos que pedirle al Señor que ponga un candado a nuestros labios, porque es muy importante. Lo que decimos abre un camino. Entonces, ¿qué clase de vida tú quieres? Tú lo decides a través de tus palabras, no a través de lo que ves. Yo me acuerdo que una palabra que siempre yo he dicho que mi mami nos decía a nosotros, porque mi papi fue un hombre que en una época de su vida tomó mucho licor. Pero mi mami, cuando dirigía su barca donde mi abuelita y le preguntaban, ¿y cómo está Hernando? Él todavía no era cristiano. Y mi mami decía, muy bien, un tremendo hombre de Dios, un hombre manso. Yo solamente la miraba a mi mami como diciendo, pero ¿qué mentira es esa? Hasta que un día yo le dije a mi mami, oye mami, aquí entre tú y yo, o sea, las dos que conocemos a mi papi, de pronto todo el resto no los conozca igual, pero ¿tú cómo vas a decir que un hombre manso, un hombre de Dios, si mi papi no es nada de eso? Y mi mami me dijo estas palabras que están en la palabra de Dios: creí, por lo cual hablé. Y luego mi papi se volvió ese hombre que ella construyó con sus palabras. Entonces, qué importante saber que podemos construir, o sea, que no hablemos lo que vemos. Sí, porque podemos estar viendo mal. Yo creo que quién puede estar contento de pronto, no sé, con el gobierno, no sé, con su situación financiera, pero entonces creemos que todo esto aplica a todo, pero no aplica al presidente. Aplica a todo, pero no aplica al gobierno. Aplica todo, pero no aplica a mis finanzas, estoy en la quiebra. No, aprendamos a crear un camino de bendición a través de nuestras palabras. Creo que juntos somos imparables. Algo que me parece tremendo es que es la diferencia entre ser un hijo de Dios y no ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, cuando negó al Señor Jesús, lo negó la primera vez y lo negó la segunda vez, y en la tercera, como para decir yo no pertenezco a Jesús,
empezó a maldecir y a decir groserías. Y eso es como diciendo, yo no soy un cristiano. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Entonces yo creo que nosotros debemos tener mucho cuidado, aún con las groserías, ¿sí? Porque no podemos estarnos llenando nosotros de groserías y luego decirlas, porque eso nos separa automáticamente de ser un discípulo. Es como la demostración a todo el mundo de que yo no soy un cristiano. Si yo soy un cristiano, se me tiene que notar en mi forma de hablar. Yo quiero contar algo, y es que yo entré a la universidad pues jovencita, ¿no? Y claro, cómo se trata la gente en la universidad. ¿Qué hubo? Y tal y tal y tal. Y a mí no me trataban de esa manera. O sea, ellos no eran capaces de decirme a mí, ¿qué más? Porque ellos sabían que conmigo esas palabras no van ni siquiera para referirse a mí. Y ni siquiera conmigo hablaban de groserías ni daban madrazos, porque, y de hecho me molestaban, ¿no? Me decían, ay, mire la cristiana, es que acá no se puede hablar así. Pero siento que esas cosas cuidaron también mi corazón y me cuidaron a mí, porque no se estaban refiriendo a mí esas palabras jamás, como decía Nikki, o sea, de lo que escuchemos, de lo que escuchemos, eso es lo que vamos a hablar siempre. Ok, yo creo que si hiciéramos el ejercicio de un día ponernos un esparadrapo en la boca y no hablar, les aseguro que por lo menos la mitad de los pecados que íbamos a cometer ese día no los vamos a cometer. Me tientas, hagámoslo. Porque la gran mayoría de los pecados se cometen con la boca, es decir, con las palabras. Cuando una persona se pone brava, le da ira y abre la boca, ¿qué sale por su boca? Veneno. Cuando una persona está triste y abre su boca, ¿qué sale por su boca? Depresión. ¿Sí? Cuando una persona está viviendo un momento de pronto de mal genio, lo que sea, y logra cerrar su boca, esa persona lo máximo que puede es abrir los ojos. Mi mente es superior a la de los demás. Pero cuando no se abre la boca en el momento de ira, la persona no entra en el pecado, o por lo menos va a evitar mucho caer en el pecado. Entonces yo creo que los mudos tienen más probabilidades de vivir en santidad. O Sansón, nuestro perrito. O aún los mismos animales, gloria a Dios, que no hablan, pueden vivir más en santidad también. Eres grande, Drake. Entonces yo quiero invitarles a todos a que aprendamos a callar en los momentos de dificultad y de prueba para evitar los muchos pecados, porque la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Me gustaría que cerráramos con este texto bíblico, está en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Me gustaría que hiciéramos una oración poniendo en práctica lo que hemos hablado el día de hoy y entregándole nuestro corazón a Jesús con nuestros labios y no solamente desde nuestro corazón. Señor Jesús, te damos gracias por este día hermoso que nos permite estar reunidos en torno a tu presencia. Hoy aprendemos, Señor, que hay un poder en nuestra boca que tú nos has dado, que en nuestras palabras hay un poder para la vida y para la muerte, Señor, y tu palabra nos enseña que si creemos en nuestro corazón y si confesamos con nuestra boca que tú eres el Señor, seremos salvos. Así que quiero que todos repitamos, Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón y quiero que mi boca diga que tú eres mi Salvador, que tú eres el dueño de mi vida. Y declaro conforme a tu palabra que viviré en abundancia y no en escasez, que estaré arriba todos los días de mi vida, que seré bendito en mi trabajo y bendito en mi casa, bendito en la ciudad y bendito en el campo, bendito todos los días de mi vida, porque tú, Jesús, eres mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si este bendito video